Y ahí estaba yo, parado un domingo cualquiera frente a una extraña máquina de metal. Al menos era extraña para mí, una dona gigante con unas canaletas que sacaban aire y a través de ese aire salían unos pelitos rosados muy extraños. Para mí era una extraña máquina, aunque para muchos tal vez no. Seguramente ese aparato existe desde hace décadas. Y no creo que haya cambiado mucho con los años. La mayoría de las personas que atravesaban en ese parque no le prestaban demasiada atención, aunque uno que otro curioso como yo se quedaban viendo el proceso de la creación de algo muy conocido al mismo tiempo de una manera muy extraña. La gente sale a pasear los domingos y a comprarse un helado y convivir en familia. O tal vez a ver ese show de payasos callejeros que hacen reír a tantos y a otros demás les genera un poco de molestia. Yo estaba pensando en cómo pensaba y pensando en cómo pensaba mientras veía la creación de un algodón de azúcar. Un hombre ya de bastantes años metía un palito de madera en medio de las canaletas de esta dona gigante y empezaba a darle vueltas, mientras muy despacio se iba formando un algodón de azúcar. Por supuesto que mientras más vueltas le daba, más grande se hacía, hasta que él consideraba que estaba listo y entonces lo sacaba y se lo vendía a algún niño con una sonrisa en los labios. Así pienso yo, pensaba, mientras veía cómo se generaba ese algodón de azúcar. Así se forman los pensamientos, dándole vueltas a una idea hasta que de golpe, ¡pum!, sale un algodón de azúcar que puede cambiar tu destino. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, médico cirujano por la Universidad La Salle, psiquiatra por la UNAM, y el día de hoy su acompañante en este podcast para que platiquemos un poco sobre nuestro sistema de pensamientos. Mira, te lo he dicho a lo largo de más de 200 episodios del podcast y no me voy a cansar de seguirlo haciendo. Cuando te dicen conócete a ti mismo, te dejan un poco como girando en la nada. ¿Qué demonios será eso de conocerme a mí mismo y cómo es que yo, oye, pues he convivido conmigo desde siempre y resulta que no me conozco? Oye, me acompaño a todos lados, me baño desvestido, me duermo conmigo todos los días y no me conozco, pues ¿qué demonios será lo que tengo que conocerme? Bien, algo de lo que tienes que conocerte, ya sabes, son tus sistemas de pensamientos. Este podcast va de analizar cómo pensamos, cómo sentimos y cómo hacemos. Básicamente este podcast va de quiénes somos. En esta ocasión nos vamos a acotar solamente al sistema de pensamientos. ¿Por qué? Porque los seres humanos sufrimos mucho por nuestra manera incorrecta de pensar. ¿Y por qué sufrimos esta manera incorrecta de pensar? Porque pensamos muy en automático. De hecho, gran parte de las filosofías orientales, particularmente la filosofía budista, te habla de este automatismo de conciencia. Y algunos autores como Mathieu Ricard, ¿no?, te hablan de este monito que brinca dentro de la cabeza y que no se está quieto nunca. Y entonces brinca. Santa Teresa de Jesús le llamaba la loca de la casa. Lo decía, por supuesto, en femenino porque le explicaba a sus alumnas, a las monjas a las cuales ella le daba clase, de qué demonios era la loca de la casa. Un concepto muy interesante que yo conocí tomando los cursos de semiología de la vida cotidiana con el doctor Alfonso Ruiz Soto, donde se vuelve un término muy popular, porque suena de menos divertido, ¿no? O sea, ya cuando estás pensando idioteces, pues es que andas en la loca de la casa, ¿no? Y entonces esta mujer que llevas por dentro, insisto, lo comentó Santa Teresa en femenino porque se lo enseñaba a sus alumnas, pero si hubiera sido alumnos hombres les hubiera hablado del loco de la casa, pero esta loca de la casa que anda para arriba y para abajo, en automático, desordenando todo, haciendo más líos de los que resuelve.
¿Qué demonios es este automatismo de conciencia? ¿Qué demonios es este changuito que nos brinca dentro de la cabeza? ¿Qué demonios es la loca de la casa y qué impactos genera en nosotros? Pues básicamente se da por no haber madurado, por no haber comprendido que nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Esto es bastante relativo, sí, porque nuestro cuerpo piensa solo. Mira, ahorita si te pido yo que le pongas atención a tu respiración y que respires un poquito más despacio de lo que normalmente lo haces, vas a activar sistemas de músculos voluntarios que van a hacer que respires distinto. Tenemos capacidad para respirar a placer. Y entonces puedo respirar mucho más profundo y puedo respirar mucho más despacio. O puedo respirar más rápido. O puedo respirar con respiraciones más cortitas. Meter y sacar aire despacio. ¿Por qué puedo hacer esto? Pues porque tengo músculos voluntarios y otros involuntarios para respirar. Cuando yo no me estoy poniendo atención a mi respiración, y ahorita que se te olvide un poco que estuvimos haciendo estos ejercicios de respiración, pues vas a empezar a respirar normal. La mayor parte del tiempo no eres consciente de que estás respirando, solamente respiras. De hecho, la mayor parte del tiempo no eres consciente de un montón de cosas porque se volvería impráctico, imposible andar por la vida siendo consciente de cada movimiento, de cada gesto, cada emoción, cada pensamiento, cada respiración. No nos daría la atención para tanto. De hecho, nuestro sistema atencional, conforme más cosas le pedimos que le ponga atención, se va saturando y va siendo incapaz de prestarle atención a todas las cosas. Por eso es muy rico, muy agradable volver a ver una película que ya has visto varias veces. Porque como las cosas que te llamaron la atención de principio ya no te llaman tanto la atención, ya le puedes poner atención al fondo, a la música, a la iluminación, a los colores o meramente a los diálogos y va siendo un poco más selectivo. Nuestra atención, si bien puede abarcar varios elementos al mismo tiempo, también tiene que ser muy selectiva. Bueno, así como respiras en automático o respiras de manera consciente, también puedes pensar en automático o pensar de manera consciente. Y de hecho hay de niveles a niveles de conciencia para pensar. Ya lo platicaremos, pero es como hay de niveles a niveles de interpretación, de crítica y de análisis que se le pueden hacer a una película. A una película simplemente la puedes ver en automático y estoy seguro que te ha pasado más de una vez que por el día que es, el horario que es, por la cantidad de alimento que has ingerido o de bebidas alcohólicas que bebiste el día anterior o por lo que tú quieras, de repente ves una película sin verla. La pones, la medio entendiste, todo el tiempo tus ojos estuvieron en la pantalla, pero cuando te preguntan de la película, híjole, como si no la hubieras visto. Medianamente podemos decir que estás despierto y a lo mejor en algunos momentos en la película te dormiste y ni cuenta te diste que te dormiste. Bien, y de repente pedirte un análisis, oye, ¿la película está bien o está mal? ¿Es agradable? ¿No? ¿Cómo viste las actuaciones? Y decir, pues es dominguera. Oye, ¿por qué es dominguera? Pues porque la vi un domingo y no le puse atención, por eso es dominguera, ¿no? Y entonces de repente te das cuenta de que, puf, así como las películas, la vida te puede pasar por enfrente y ni darte cuenta de ella. Eso causa muchos problemas, porque de repente le perdemos el sentido a la vida por no ser conscientes de lo que está pasando enfrente de nosotros. Cuando le pones mucha atención a la vida, no te acabas la vida. Cuando elevas tu nivel de conciencia, la vida no te la acabas. Tú date cuenta, por ejemplo, de la cantidad de veces que en un podcast algún crítico de cine puede hablar de Scorsese o de Hitchcock o incluso de Kubrick o de quien tú me digas,
de un actor en especial, ¿no? Se puede analizar mucho sobre la historia actoral de Brad Pitt o de Leonardo DiCaprio, puedes hablar mucho de Al Pacino y de repente te das cuenta de que la conversación en torno a cierto cineasta, a Spielberg, puede dar tanto que no terminas de analizar. Bueno, la vida igual. De repente la gente llega y me dice, oye, Rafa, es que mi vida no tiene sentido. Le digo, pues porque no le has puesto atención, cabrón. O sea, porque aquí en terapia, si vienes y me dices que tu vida no tiene sentido, significa que hay mucho que analizar. Y si hay mucho que analizar, significa que tu vida tiene mucho sentido, bastante. Tanto que tenemos que analizar. Imagínate que llegara alguien conmigo a consulta. Oye, mi vida no tiene sentido. Oye, a ver, cuéntame. ¿Y de qué va tu vida o qué? No, pues de nada. Ah, no, pues ciertamente tu vida no tiene sentido, que te vaya muy bien, muérete, ¿no? Eso es el inicio del libro de El hombre en busca del sentido, de Viktor Frank, que dice, oye, pues cuando estás frente a alguien que se quiere morir, le dices, no, pues muérete. Y surge automáticamente un mecanismo de búsqueda del sentido de, no, oye, vengo contigo para que me ayudes a encontrarle sentido a la vida. Ok, perfecto. Entonces deja de pensar en automático. Porque si tú sigues pensando en automático y no te vuelves el responsable de la creación de tus pensamientos, tu vida nunca va a tener sentido. Si tú todo el tiempo estás pensando cosas condicionadas, cosas que te enseñaron hace 40 años o hace 20 años o hace 60 años, por supuesto que tu vida es un sinsentido, porque son los pensamientos de los demás. Es muy importante que comprendamos cómo se generan los pensamientos voluntarios. Yo no te recomiendo, porque se vuelve prácticamente imposible querer controlar de manera voluntaria tu respiración, pero definitivamente sí te recomiendo de tanto en tanto tener pensamientos voluntarios y no ir nada más así por la vida como si la vida fuera un río que te lleva. Y entonces el flujo de la vida, esta corriente de la vida que te arrastra río abajo hasta una cascada que se llama la muerte, donde se acabó el sentido. ¿Qué pasa si te vuelves dueño de tus pensamientos? ¿Qué pasa si piensas de manera un poco más consciente? ¿Qué pasa si te vuelves el creador de estos pensamientos? ¿Qué le echarías tú a la máquina de tus pensamientos? ¿Cómo irías formando tus pensamientos? ¿Qué tanto los dejarías crecer? Muchísimas gracias a todas las personas que me hacen el honor de escucharme. Muchísimas gracias también a las personas que me contactan a través de redes sociales en @rafarufus con doble R en medio. Prácticamente me pueden encontrar en todas las redes. Y no olviden que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Himalaya, en donde se les ocurra. Estamos haciendo todo lo posible por estar en las diferentes plataformas de podcast porque queremos llegar a más personas y por tanto les agradezco especialmente que compartan las ligas electrónicas de los episodios con las personas que ustedes consideren que les pueda servir de algo, ¿no? Seguramente muchos de los que me escuchan ya tienen hartas a varias personas de decir, oye, escucha el podcast, escucha Supracortical, escucha Rafa, pero de repente me ayudan mucho cuando es muy lindo cuando alguien me escribe, me dice, oye Rafa, estaba yo pasando por una situación complicada. Alguien me insistió después de 5 veces que escuchar el podcast, lo escuché y ahora me encanta. Qué padre, se los agradezco muchísimo, de verdad. Queremos llegar a más y más personas. Ya saben que nuestra meta es continuar hasta donde sea posible haciendo este contenido gratuito para ustedes y que esté disponible algo nuevo cada semana. Por supuesto que habrá alguna que otra ocasión donde nos tardemos un poquito más y por supuesto que habrá situaciones como ahora que vivimos todo el proceso de la pandemia donde estuvimos entregando más episodios, al menos un episodio extra cada semana para enfrentarnos a una situación de crisis. Nos pasa frecuentemente cuando algo impacta a una población grande y entonces tratamos de darles
un poco más de herramientas para que simplemente con una conexión a internet puedas estar explorando un poco más tu ser y con ello elevando la calidad de tu vida. Así es que a todos ustedes que escuchan y comparten estos episodios, a todos los que me contactan en redes sociales, se los agradezco mucho. Inicialmente, cuando empezó todo el asunto de la pandemia y el distanciamiento social, habíamos comentado que teníamos conferencia de huella de abandono. De principio, si mal no recuerdo, ya no sé ni en qué día vivo, pero si mal no recuerdo, en abril, ¿no? Y después le pusimos fecha del 30 de mayo, pero evidentemente para el 30 de mayo no estarán reabiertos los teatros y no nos dará tiempo de, de hacerlo en fechas tan cercanas. Entonces, manténganse atentos. Hasta ahorita, aquí en la Ciudad de México, seguimos esperando esta reinserción a una nueva normalidad y eso va a incluir, por supuesto, el tema de los teatros. Vamos a tratar de seguir haciendo todo lo posible para crear conferencias que puedan ser presenciales y puedas venir y convivir un rato y que platiquemos juntos y pues me encantará verte y si es pertinente para ese momento, darte un abrazo, ojalá que sí. Para mí es muy importante conocerlos, escucharlos, verlos a los ojos y saber que seguimos ahí, que seguimos en contacto. Ahora, por supuesto que estamos haciendo todo lo necesario para que estas conferencias sean accesibles de forma virtual, ya que habrá mucha gente que por muchos motivos geográficos o higiénicos o demás, pues prefiera quedarse en casa y escuchar y disfrutar, ver la conferencia desde su computadora o desde su celular y estamos haciendo todo lo necesario para que eso se vuelva una realidad. Por lo pronto, lo único que les quiero decir es, aún no tenemos una fecha para la conferencia de huella de abandono en la Ciudad de México, en el Teatro Xola. Eso sí sabemos dónde va a ser, pero no sabemos cuándo. Necesitamos que haya una reapertura de los teatros, necesitamos saber cuáles van a ser las indicaciones gubernamentales de cuánta gente puede entrar, en qué circunstancias y contactarnos también con Ticketmaster para seguir adelante con el proceso. Pero si tú te mantienes atento a mis redes sociales y te mantienes atento al podcast de Supracortical, serás de los primeros en enterarte y para mí será un gusto y un placer que nos podamos ver en su momento. Por lo pronto, estamos hablando del sistema de pensamientos y de cómo se crean los pensamientos. Los pensamientos se crean en automático. De hecho, muy pronto quiero hablarles un poco más del tema de la meditación. Ya lo hemos abordado por ahí. Tengo un episodio en YouTube que se llama Mindfulness, dos puntos, una realidad científica, donde grabé el audio de una conferencia que di en Guadalajara explicando para aquel entonces algunos de los estudios científicos más recientes en torno a la meditación y cómo impactaba en nuestra vida cotidiana, pero no les he hablado propiamente de la meditación porque estaba esperando a que hiciéramos nuestros talleres y retiros y temas relacionados con el tema de la meditación, pero creo que viene al caso que platiquemos un poco más de este tema. Tengo por ahí un episodio pendiente, pero es uno de los grandes conflictos y de hecho es uno de los grandes objetivos, aprender a controlar los pensamientos. Es uno de los grandes conflictos cuando eres un meditador inicial o cuando eres un turista de la meditación, ¿no? Y, pues vamos a meditar, pues ándale, pues a ver de qué se trata. El juego se trata no pensar en nada. Híjole, es prácticamente imposible no pensar en nada. Y como te das cuenta de que si estás pensando, dices, ya perdí, ya, vámonos de aquí, ya. Duré 26 segundos sin pensar en nada, con permiso, buenas noches. Oye, que serían muy buenos, 26 segundos sin pensar en algo en especial, pero no es del todo cierto, eso no es meditar. Lamento informarte que no pensar en nada no es meditar. Y tengo una gran noticia, no pensar en nada no es meditar. Y si piensas, no has dejado de meditar. Pero lo platicaremos en su momento. ¿Por qué es tan difícil y tan complicado este tema de no pensar en nada? Porque los pensamientos se crean automáticamente. Esta máquina creadora de algodones de azúcar de la que te platicaba en un inicio, tiene una canaleta que forma una dona y en esa canaleta va saliendo aire
No sé si alguna vez la has visto, si la has visto la analogía será mucho más sencilla, pero si no la has visto, imagínate estas mesas de hockey de mesa, ¿no? Que están con hoyitos sacando aire de abajo hacia arriba para que el disco resbale y sea divertido y fácil jugar con un disco que va a toda velocidad. Pero si no, imagínate un aire acondicionado que está sacando aire a presión todo el tiempo y haciendo temblar unas barbitas para que te des cuenta de que el aire está funcionando, ¿no? Esa es una manera de que no dejemos el aire prendido sin darnos cuenta o que no creamos que está encendido cuando en realidad está apagado. Y entonces estas barbitas se van moviendo. Bueno, una cosa así es este aparatejo para crear algodones de azúcar, pero en vez de estas barbitas, a través de esos hoyitos, va saliendo pues algodón de azúcar, básicamente en forma de filamentos, para que pues no se vuelva una piedra de azúcar, sino se vuelva un algodón. Y para darle esa forma algodonosa, necesitas que se vaya creando una especie de telaraña. Y entonces con un palito vas pues embobinando esta telaraña de azúcar. Discúlpenme si la palabra no existe, a mí me suena que sí existe, pero no estoy del todo seguro. Pero le vas dando vueltas al palito, hombre, y entonces se va haciendo un aglomerado de estas fibras rosas del algodón de azúcar y se va creando. Y entonces te vas dando cuenta de que se va haciendo cada vez más grande. Los pensamientos en automático están sacando azúcar a la canaleta de tu cerebro y se van formando en automático. De hecho, es algo que te dicen mucho, por ejemplo, las personas que hacen estos rituales de psicoactivos como el peyote y el ayahuasca y los hongos y todos estos asuntos, que te dicen, hombre, si andas mal, o sea, si tú psicológicamente no traes las cosas en orden, el viaje va a estar de la patada. ¿Por qué? Porque lo que haces básicamente es meterle turbo a la salida de aire que está formando los pensamientos y terminas con algodón de azúcar en los ojos y en el cabello y en la piel y en todos lados, porque lo único que hiciste pues fue acelerar el proceso. Los psicoactivos te llevan a reflexiones muy interesantes. Yo no los recomiendo porque a mí no me gustan, yo no los incorporo en mi vida, pero los adultos tienen derecho a hacer con ellos lo que les parezca mejor, siempre y cuando asuman los riesgos jurídicos, familiares, económicos, biológicos que implican. Tienes derecho a hacer lo que quieras. Bueno, las personas que lo hacen, lo que pasa es que le metes velocidad. Y entonces un pensamiento que te hubiera llegado a los 80 años, pues de repente te llega en un viaje de ayahuasca en medio del desierto. Pues, o sea, es esperable que surjan de ti estos pensamientos. ¿Por qué son tan llamativos estos viajes en la búsqueda de conocerse a uno mismo? Pues porque al final de cuentas, si de lo que se trata es de conocerte, pues se trata de conocer lo que piensas y estos procesos de alteración de la conciencia, ya sea a través de la meditación, de los sueños vívidos, de los psicoactivos, de correr un maratón, de enfrentarte a un accidente, a una pérdida tremenda, pues lo que hace es que ¡pah!, te pone los pensamientos enfrente y dices, mira, yo no sabía que pensaba semejantes cosas, que tenía semejantes dudas, que me metía en semejantes reflexiones, pero ahora que me doy cuenta, sí, esto lo he pensado siempre. Llevo años pensando que no estoy a gusto en mi trabajo, llevo años pensando que quiero cambiar mi relación de pareja, llevo años pensando en que quiero alcanzar este sueño, llevo años pensando y no me había dado cuenta. ¿Cómo que no te habías dado cuenta? O sea, ¿cómo puedes estar pensando y no darte cuenta de que estás pensando? Pues igual que te das cuenta de que estás respirando en un momento en el que te cansaste, de repente sales a correr 5 kilómetros y te das cuenta de lo que es la respiración, o subes un piso de escaleras y te das cuenta de lo que es la respiración, pero normalmente respiras y no te das cuenta.
Normalmente piensas y no te das cuenta. Y si no le metes un palito para darle vueltas a los pensamientos, no se aglutinan. Y si no se aglutinan, se forman ahí unos cochambres muy extraños. Entonces, por la vía que quieras, pero lo primero que quiero es que observes cómo piensas cosas en automático. Y de eso se van a generar conflictos en tu vida cotidiana. Mira, piensas en automático en términos racistas. Piensas en automático en términos de género y sexualidad. Piensas en automático en términos económicos. Piensas en automático en términos religiosos. Tienes una serie de condicionamientos, de pensamientos prefabricados que ya no modificas. Tú ya piensas lo mismo de las manzanas y de las uvas. Hay personas que, pregúntale a la gente lo que piensa de las pasas, ¿no? ¿Y tú qué piensas de las pasas? Va a ir a sus archivos, va a sacar una tarjetita condicionada y te va a decir, no, hombre, las pasas son riquísimas. Además sirven muchísimo como antioxidantes y tal. ¿Y de dónde sacaste esos datos? No, pues de algo que pensé y de algo que vi, de un documental que vi hace 26 años. Ah, ok, desde hace 26 años piensas lo mismo de las pasas. O puedes decir, no, las pasas son lo peor del planeta Tierra. Te comes una pasa y vomitas. Ah, sí, ¿desde cuándo lo piensas? Desde que tenía 4 años y vomité con unas pasas. Y es como, ok, aquí hay unos pensamientos automáticos, hay unos pensamientos que no han cambiado en décadas, brother, en décadas. Lo que piensas del trabajo y lo que piensas de la economía, lo que piensas de las tarjetas de crédito, lo que piensas de un montón de cosas súper relevantes en tu vida y se te estancan, se te vuelven grumos de azúcar. Imagínate este algodón de azúcar hecho grumos, hecho piedras, pegado imagínate que no has limpiado esta máquina para hacer algodones de azúcar, pero tampoco le has metido el palito para hacerlos, nada más le echas el azúcar ahí, que se generen los pensamientos en automático y no la limpias, nunca la lavas. En 10 años todo el tiempo ha estado prendida, de repente recibiendo azúcar, sabe Dios de dónde, y nunca la pagas y no la lavas. ¿Qué será de tu pobrecito sistema de pensamientos? Recuerda, tú eres tu sistema de pensamientos. ¿Qué será del pobrecito de ti si sigues pensando tonterías atoradas de hace 20 años? Tonterías que has pensado de tus papás, tonterías que has pensado de tus hermanos, tonterías que has pensado tú de ti, de la higiene, de la estética, por ejemplo. O sea, recuerden que hace poco hablábamos de la importancia de la estética en el vestir, ¿no? Y de repente un día se te metió el pensamiento no, 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 no. Un par de zapatos y con eso es más que suficiente y hasta que le salga, no, yo sí. Oye, ¿cuándo lo pensaste? En la adolescencia. ¿Y cuántos años tienes? 48, ¿no? Brother, hay que pensar diferente, mijo. Hay que pensar diferente. Para pensar diferente, el primer paso es date cuenta de todo el cochambre que tienes pegado en las paredes de tu encéfalo con pensamientos automáticos. ¿De verdad esto es lo que quieres pensar de la vida? Mira, para eso sirven las películas, para eso sirven las canciones, para eso sirve el teatro, para eso sirve viajar. Lo vamos a ir platicando en el siguiente corte, pero sirve para cuestionar tus pensamientos anquilosados. Sirve para pensar diferente, sirve para que tú digas, órale, nunca lo había visto así. Si tú no te das cuenta de las cosas disfuncionales que piensas hoy en día, estás condenado a repetir esos pensamientos todo el tiempo y por tanto estás condenado a sufrir las consecuencias. De hecho, pasa mucho en los matrimonios, por ejemplo. Te vas llenando de una serie de rencores con tu pareja y vas creando pensamientos automáticos. No, este es un flojo, o este es un desobligado, o este es no, lo que quieras. No, hombre, esta ni atención me pone y no le importa y nunca va a llegar a ningún lado, ¿no? Parejas, por ejemplo, que te dicen, si ya sé que no lo vas a hacer,
¿Para qué, para qué gastamos en esta tontería que te quieres comprar ahí un cuadro y pintura? Si tú nunca has pensado, si tú nunca has pintado, si tú nunca has hecho nada que tenga que ver con la pintura. No, pero pues se me antojó ahora. No, 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 déjate de tonterías porque tú nunca haces esto o aquello. Y entonces yo ya te etiqueté, porque soy tu pareja, en que tú nunca o tú siempre. Y mi cochambre mental ya llegó hasta ti. Y de repente te aviento la frase, ¿no? La muy iluminada frase de no sirves para nada. Y ya te contaminé con mi azúcar de hace 20 años. Ya te llené de cochambre todo el tiempo. Y entonces mis hijos, mi pareja, mis padres, mis compañeros de trabajo, pero especialmente yo mismo, me voy quedando atrapado en una telaraña de pensamientos altamente condicionados, de cosas que pensé en la infancia. Y puede ser, por ejemplo, los errores, ¿no? Cometer un error es gravísimo. Un error ortográfico es lo peor que puede pasar en la vida. Que se te caiga un vaso con agua es signo inequívoco de que eres un idiota. O mancharte, que se te manche la camisa, es signo inequívoco de que no sirves para nada. Porque como en la primaria un día mi papá me dijo que no servía para nada porque se me había caído el chocolate en la camisa, se me quedó ese sistema de pensamientos ahí y ya se volvió una cosa terrible. Si tú no usas adecuadamente esta máquina innata de creación de pensamientos, lo que va a pasar es que vas a terminar atrapado en una telaraña automática de pensamientos. Y todos los días vas a ir generando este perfil del viejo cascarrabias. Yo así soy. Yo así pienso, y si te gusta, y toda esta idea de salir de la zona de confort, que es, oye, ¿y si rompes ese pensamiento? Mientras más tiempo pasas pensando lo mismo, más difícil es salirte de tu zona de confort, más difícil es crear un pensamiento voluntario. Si tú no estás limpiando y limpiando y limpiando y limpiando esta bóveda craneana tuya de pensamientos automáticos, un día vas a creer que la vida es terrible, que la vida es sin sentido. Te vas a empezar a quedar con visiones anacrónicas que generaste hace muchísimos años y que hoy en día no tienen sentido alguno más que en tu cabeza. Es muy peligroso. Es muy peligroso que no estés limpiando constantemente tus pensamientos, pero vamos a explorar un poco cómo crear mejores pensamientos, cómo sacar de tu cabeza unos muy bonitos algodones de azúcar cuando regresemos de un pequeño corte aquí a supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaRufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Seguimos hablando del sistema de pensamientos y me es muy importante que continuemos con esta analogía del algodón de azúcar. ¿Por qué? Porque las analogías nos permiten acercarnos un poco más al control de nuestra vida. Por eso existen. A la hora que comprendemos algo, es posible dominarlo. Cuando tú no comprendes algo, eres víctima siempre de ese algo. Pero una vez que comprendes la naturaleza, una vez que comprendes la tecnología, una vez que comprendes tus pensamientos, ahora los puedes controlar de una mejor manera. No me interesa tanto que nos metamos a temas de la dopamina y la serotonina o de las áreas de Broca o de las áreas prefrontales o parapontinas para hablar del sistema de pensamiento. Lo que me interesa es que pienses y que pienses de manera consciente y que seas dueño de tus pensamientos y por tanto seas dueño de tu calidad de vida, porque tu calidad de vida no depende de si estás en un auto o en otro, si estás en una colonia u otra, o si ya pasó la pandemia o no pasó la pandemia. Tu calidad de vida depende de lo que piensas.
Tu calidad de vida depende de lo que sientes y de lo que haces. De eso depende tu calidad de vida. Y en esta ocasión me importa mucho que entendamos tres procesos en analogía, ¿no? Tú quieres crear un algodón de azúcar de color rosa o de color azul, que son los más frecuentes que yo he visto, pero seguramente es un tema ahí meramente de colorantes y podemos hacer todos los colores del arco iris y entonces hacer rosa, azul, pero hacer amarillo o hacer verde o hacer morado o hacer el que tú quieras. ¿De qué depende? Pues básicamente del colorante que le vas poniendo a la materia prima antes de que salgan estas fibras automáticas para luego meterle un palito y darle vueltas y crear un algodón de azúcar. Así es que vamos a entender la creación de nuestro sistema de pensamiento en estos tres pasos. Paso número 1. ¿Qué materia prima le metes a tu sistema? Paso número 2. Comprende que va a haber pensamientos automáticos. Paso número 3. Dale vueltas a los pensamientos automáticos hasta que tengas una buena idea. Y una vez que tengas una buena idea, quédatela o deséchala. No hay más. Son estos pasos los que tenemos que seguir para ser dueños de nuestros pensamientos. Pero el paso número 1 tiene que quedar muy claro y fundamental. Tú no piensas en abstracto, piensas en contextos. Todo el tiempo te estás alimentando, quieras o no, de nuevas ideas. Si estas nuevas ideas son las mismas ideas de siempre, ¿no? O sea, si tú ves todos los días las mismas noticias, si tú hablas todos los días con las mismas personas, si tú lees todo el tiempo los mismos libros, tus pensamientos siempre van a ser iguales. Todos tus algodones de azúcar van a ser de color rosa, punto, se acabó. O van a ser de color amarillo. Y hay muchísimas personas que mal las pones ahí en YouTube o en la televisión o tus mismos familiares o tú mismo. Apenas alguien empieza a abrir la boca sobre un tema en especial y tú ya sabes qué va a decir porque lo dice todo el tiempo y lo dice siempre igual. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos consumiendo lo mismo. Si no aprendemos a consumir cosas nuevas, nuestro sistema de pensamientos va a generar una telaraña de la cual no vamos a poder salir y nos va a crear este perfil del viejito cascarrabias. Es que yo así soy, yo así pienso, ya lo platicamos. Entonces, te quiero preguntar, ¿de dónde te estás alimentando constantemente para tener nuevas ideas? Mira, hay, por ejemplo un autor que a mí me gusta mucho, Walter Rizzo, tiene un libro que me encanta que se llama Relaciones altamente peligrosas, ya lo hemos comentado en algunos de los episodios de este podcast. Walter Rizzo tiene este libro que toma como analogía a los diferentes trastornos de personalidad y te dicen, tú puedes vincularte con un novio, con una novia que tenga estos trastornos de personalidad o tú puedes ser una persona que en sus relaciones de pareja exprese mucho estos trastornos de personalidad y entonces te hablan de las personas que son obsesivo-compulsivas o dependientes o límites o narcisistas o esquizoides y te va llevando por un viaje a través de estas relaciones altamente peligrosas. ¿Por qué son altamente peligrosas? Porque llevas hasta la caricatura, hasta un trastorno de personalidad, una relación de pareja. Y entonces ves que la gente se relaciona un narcisista con un dependiente y nos metemos en conflictos. O te das cuenta de que las personas se vinculan un esquizoide con un obsesivo y los conflictos que se van a generar en eso van a ser verdaderamente caricaturescos. Bueno, Walter Rizzo habla mucho de relaciones interpersonales y partiendo un poco de este libro, los demás empiezan a hacer una copia de lo mismo. Y entonces vas viendo los títulos y te das cuenta de que es la misma historia de la misma manera al mismo tiempo. Incluso esto no significa que sea malo, significa que es lo mismo. Incluso el podcast de supracortical, pues te va a hablar básicamente de lo mismo, ¿no? Lo podemos resumir en
Oye, come bien, duerme bien, hace ejercicio y tiene actividades recreativas, punto. Nada más que le hemos dado 236 vueltas y hemos hecho un gran algodón de azúcar de esto. Pero mira, de aquí a crear una secta y tener nuestra propia comunidad hippie y contaminar las aguas, hay solo un paso. Algo que es muy importante que sepamos es que para ser libres necesitamos estarnos alimentando de otros podcasts. Y oye, pues ya escuché mucho a Rafa, perfecto, pues ahora voy a escuchar a voy a escuchar a los mentalistas, por ejemplo, abrazos a mis queridos amigos mentalistas, para hablar de temas de desarrollo personal y de entusiasmo y de proyectos, pero voy a escuchar a Oscar Feito, pero voy a escuchar a Sofía Macías, pero voy a escuchar a Andrés Vargas Russo, pero voy a escuchar y tenemos toda la barra de Sonoro, antes teníamos toda la barra de Puentes y la posibilidad de escuchar podcasts diferentes, con estilos distintos, con posturas completamente opuestas, lo que va haciendo es que va metiendo materia prima en tu sistema de pensamientos. Es fundamental que veas películas de un director, pero de otro director completamente distinto. Explora diferentes nacionalidades en el cine. Por supuesto que los que saben de cine te dicen, no existe el cine mexicano, eso no existe. Existe el cine, pero no el cine mexicano, ¿no? Es como la ciencia, ya sabes que hay la ciencia neoliberal y la ciencia transformadora. No, no, existe la ciencia. Existe todo el conocimiento que se adquiere a través del método científico, pero claro, hay posturas, dependiendo de la persona que te lo expresa, que van tomando un tinte u otro. Y es muy importante que a nivel político consumas diferente tipo de información y que tengas la oportunidad de que si te interesa la política, ojalá te interese la política o cualquier otro tema en la vida, pues consumas posturas que van en contra de lo que tú normalmente piensas. ¿Para qué, Rafa? Para que tú seas libre. Esto es lo que tiene que quedar muy claro. Mientras más posturas diferentes consumes, más materia prima tienes y puedes tú decidir, oye, quiero hacer un algodón de azúcar amarillo o verde o morado o azul o rosa. Al final todo va a ser un pensamiento, al final todo lo que salga de ahí va a estar bien. Pero mientras más diversidad tengas, mientras más posibilidad tengas de consumir perspectivas y formas distintas, más libre vas a ser tú. Oye, ¿para qué quiero ser libre? Para tomar mejores decisiones. Porque cuando no tienes libertad es porque no tienes herramientas. Oye, lo único que puedo cocinar es huevo revuelto con queso. ¿Sabes por qué? Porque lo único que tengo en el refrigerador es huevo revuelto con queso. Y entonces abro el refrigerador y hay huevo revuelto con queso, ¿no? O sea, no hay más, ni siquiera lo sé preparar estrellado porque cada vez que le rompo el huevo en el sartén, se me rompe la yema y entonces pues no me queda de otra más que hacerlo revuelto. Si tú no tienes más cosas en el refrigerador, no vas a poder preparar otros platillos. Por tanto, no eres libre. Si no eres libre, no vas a poder responder a las demandas de tu cuerpo, de tu vida, de tu familia, de tu sociedad, de tu trabajo. Si tú no tienes muchos elementos en tu haber, si tú no tienes mucha materia prima, vas a responder de manera inadecuada a la gran mayoría de problemas que te va a presentar la vida. La vida todo el tiempo te va a presentar problemas. Oye, sé hacer esto a mano y con calculadora y le puedo pedir también a mi asistente electrónico con voz que me calcule X o Y situación. Ah, bueno, perfecto. Vas a tener muchas más posibilidades que si solamente tienes uno o lo otro. Mientras más amplíes tu conocimiento, mientras más fuentes de información tengas, más libre vas a ser y te vas a poder enfrentar mejor a la vida. Hablando específicamente de los pensamientos, mientras más diálogos escuches diferentes, más libre vas a ser. Es muy
importante que escuches voces distintas en el podcast, en la televisión, en las noticias, en las revistas, en los libros, en los amigos, en la vida. Dialoga, mete ideas. Cuando yo estaba parado frente a esta máquina haciendo algodones de azúcar, me di cuenta de cómo surge de repente en mí una idea creativa. Y de repente digo, ok, ¿no? Te lo decía yo al inicio. Voy a hacer un podcast de esto. De hecho, este mismo podcast de cómo hacer pensamientos como si fueran algodones de azúcar, pues se dio porque un domingo estaba parado frente a una máquina que así lo hacía. De otra manera hubiera utilizado otra analogía, pero dije, claro, es que los pensamientos están ahí como en el aire. ¿A qué me refiero como en el aire? En una conversación con mi tía, en un podcast que escuché en la mañana, en un comercial que vi en la televisión, en la última película que vi recientemente, y de repente le vas poniendo atención a ciertos elementos y dices, ay, traigo ganas de escribir un libro, o traigo ganas de levantar una empresa, o traigo ganas de tener una pareja, por ejemplo, traigo ganas de lo que tú quieras, y lo empiezas a pensar y a darle vueltas. Si tú le metes materia prima adecuada, si tú le metes cada vez nuevos elementos a estos sistemas de pensamientos, el siguiente paso va a ser que de manera automática y sin ningún tipo de esfuerzo empieces a tener los pensamientos ahí en la cabeza. Ahí hay que ser muy conscientes de que no hay que hacer esfuerzos, son innatos, son automáticos, son biológicos, son pensamientos que simplemente surgen. Déjalos estar y dale vueltas. Y cada vez que pase un pensamiento, déjalo estar. Hay muchas personas que se angustian de los pensamientos que tienen. Ay, no, ¿cómo voy a pensar eso? ¿No? Mi abuela me enseñaba mucho que uno podía pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Y entonces, pecar de pensar. Imagínate tú que pensar sea un pecado. No puedes pensar en aventar al gato por la ventana, es pecado. No puedes pensar en correr a tu marido de la casa. No puedes pensar en tener un encuentro erótico fuera de lo normal. No puedes pensar porque es pecado. ¿Cómo? Al contrario, por favor, no importa lo que pienses, date la oportunidad de pensar en automático. Piensa, 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 piensa y analiza lo que piensas. Métele el palito de madera ahí al sistema de pensamientos y vele dando vueltas. ¿Qué estoy pensando? Oye, ¿como por qué se me antojó aventar al gato por la ventana? ¿Qué pensé? ¿Que sería gracioso? ¿Que sobreviviría? ¿Que no? ¿Que mendigo gato que ya me tiene harto? ¿Qué? Pues date chance de pensar. Deja correr el carrete y déjate pensar. Ay, y si me corren del trabajo, piensa, ¿qué pasaría si te corren del trabajo? ¿Y a qué te dedicaré? Y piensa, pero necesito que estés tranquilo. En este paso 2, especialmente te necesito tranquilo. En el paso 1 es llénate de nueva información, de canciones nuevas, de pinturas nuevas, de nuevos artes. Métete a hacer actividades diferentes, salte de tu zona de confort para que tu cabeza tenga más herramientas para trabajar. En el paso 2, deja que tu cabeza piense todo, no te restrinjas ningún pensamiento. Y una vez que llegue el pensamiento, juega con él, como si fuera una gomimasa de estas que usan los niños para crear mundos. Déjate jugar con el pensamiento, déjate jugar con esta plastilina que todavía no tiene forma, con estos filamentos de pensamiento que todavía no tienen forma, y manéjalos, dales vueltas. Oye, ¿y el gato? Me cae bien, me cae mal el gato, me parece gracioso, estoy aburrido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me ocurrió aventar al gato por la ventana? No avientes al gato, nomás piénsalo, mijo. Nada más piénsalo. Piensa. Oye, ay, ¿y si me fuera a la playa? ¿Por qué estoy pensando en la playa ahorita? Ay, ¿y si le dijera que si me da un beso? ¿Por qué estoy pensando eso? Ay, ¿y si me durmiera más tarde
y si viera esta película, y si, suéltate la greña y piensa y observa lo que piensas. Y donde pienses algo, piensa más a profundidad y hazte preguntas tú a ti. Dale vueltas al sistema, déjalo estar y dale vueltas. Y luego empieza a ser selectivo, porque te vas a dar cuenta que varios de esos elementos empiezan a coincidir y entonces empiezan a pegar. Cuando dos pensamientos se peguen entre sí, no los pierdas. Por un lado, quiero aventar al gato por la ventana y por otro lado, quiero renunciar a mi trabajo. Qué interesante. Las dos cosas se relacionan con que me siento un tanto harto de estar encerrado y con que ya no quiero vivir con esta angustia económica que tengo. Y se empiezan a pegar, se empiezan a aglutinar los pensamientos y empiezan a tener una forma diferente. Empiezan a tener un sabor diferente. Y me empiezo a dar cuenta de que no es tanto que quiera yo aventar al gato por la ventana, sino que quiero ya por fin emprender un negocio propio. Y pareciera que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero incluso a nivel terapéutico se recomienda que una persona haga páginas escritas de escritura libre. Ponte a escribir y van a empezar a salir pensamientos más interesantes. Al principio todos deshilachados, pero de repente empiezan a tomar forma y empiezan a mostrarte cosas muy interesantes y empiezas a vincular lo que soñaste hace 2 días con lo que estás viendo en una película, con el gato que está parado en la ventana, con que ya va siendo hora de que me conecte una videollamada con mi jefe y se juntan los 4 pensamientos y uno dice, ya lo tengo. Y entonces sacas el palito de la máquina y tienes enfrente de ti algo que antes no tenías, un algodón de azúcar de pensamientos y dices, ya me quedó claro. El próximo mes arranco mi empresa de ropa en venta en línea. Oye, ¿y de dónde salió semejante pensamiento? Del sueño de la mañana, del gato de la ventana, del documental que vi ayer, y surgen nuevos pensamientos. Cuando lo tienes enfrente, es momento de pensar sí o no. ¿Lo incorporo a mi vida o no lo incorporo a mi vida? Y lo veo y lo analizo. Y puede ser que no, y entonces lo quito y lo echo de nuevo a la materia prima. Punto. Lo regreso al sistema. No voy a hacer esto. Lo regreso al sistema. Y le sigo dando vueltas hasta que surja una mejor idea. O digo sí. Y una vez que digo sí, lo convierto en acciones concretas. Lo implemento en una acción. Pero necesito ser muy consciente de cuando ya llegó la idea. Cuando la idea ya tiene forma. Cuando ya puedo analizarlo. Solo hasta entonces lo llevo a la acción. Pero esta gente que está acostumbrada a ver un pensamiento que no tiene forma, como el gato en la ventana, y decir, no, hombre, no, ¿para qué? ¿Para qué qué? No, es que ¿para qué me arriesgo a levantar una empresa? ¿Una empresa de qué? No sé, pero ya me estoy negando la posibilidad de hacer las cosas en vez de jugar con el pensamiento. Te necesito muy relajado jugando con el pensamiento para que una vez que ya tenga forma, entonces te preguntes cómo si es que viene al caso. Y si no viene al caso, regrésalo al sistema. Alguna buena idea generará más adelante. Entonces, punto número 1, todo el tiempo te quiero alimentando tu sistema de pensamientos. Punto número 2, por favor, tranquilo, juega con ellos, piensa. Punto número 3, cuando ya se empiezan a aglutinar, toman forma. En ese momento decide si lo regresas al sistema o lo conviertes en una acción. Muchísimas gracias por acompañarme. Seguimos platicando con ustedes aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus.